Mandalorian. Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a este recap del primer episodio de la segunda temporada, por fin, de The Mandalorian de Marshall. Este primer episodio de esta segunda temporada me gustó mucho, es súper divertido, es muy entretenido, pero lo mejor de todo es volver a la serie como tal, porque la primera temporada fue genial, a pesar de que tuvo algunos problemas en algunos episodios, pero en términos generales me gustó muchísimo. Es una serie que creo que refrescó de alguna manera lo que estaba sucediendo en Star Wars en ese momento. Hay una inconformidad bastante grande hacia lo que está sucediendo por el lado de las películas, que es como la parte principal de Star Wars realmente. Digamos que más allá de eso, cuando se habla de libros o se habla de cómics o se habla de otras cosas, pues digamos que las audiencias disminuyen considerablemente, y The Mandalorian, siendo un producto de televisión, creo que es el punto intermedio en eso, en donde no creo que todo el mundo que vea las películas esté viendo The Mandalorian, o por lo menos no los fans casuales, pero por lo menos es algo que llegó a unificar al fandom de alguna manera, porque como dije, hay bastantes problemas para muchas personas con lo que estuvo sucediendo por el lado de las películas, la trilogía de las secuelas, lo que estaba sucediendo, los personajes, las situaciones, etcétera, 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 y hay una inconformidad bastante grande hacia la saga en términos generales. Hay mucha gente que está en contra de lo que está haciendo Disney, de lo que está haciendo Kathleen Kennedy, de lo que están haciendo ciertos directores y diferentes cosas. Entonces necesitábamos como algo que llegara y volviera a tener a todos los fans de Star Wars en un mismo lugar, y creo que The Mandalorian logró eso precisamente, volviendo a Star Wars de una manera un poco más clásica, presentando una historia desde el punto de vista de personajes totalmente nuevos que no tienen nada que ver con la historia principal, sino que nos muestra cosas de cómo es el universo después de eso que vimos en la trilogía original. Entonces fue bastante interesante descubrir estos nuevos personajes, descubrir estas nuevas situaciones, ver al Mando, ver a Baby Yoda, ver a todos estos personajes nuevos y estos mundos y todas estas cosas. Entonces esa primera temporada de verdad me gustó mucho, y aquí volvemos de entrada a lo que es todo eso. Volvemos a Mando, volvemos a Baby Yoda, volvemos a ver escenas de acción, volvemos a ver diferentes cosas que me parecen bien interesantes. Creo que no es un episodio perfecto en ciertos sentidos, voy a hablar de eso sobre todo al final, pero creo que para hacer un primer episodio de una segunda temporada estuvo realmente genial. Entonces vamos a hacer un resumen pequeño del episodio antes de hablar como directamente de ciertas cosas muy interesantes. Yo sé de qué quieren hablar todos, pero entonces tenemos que al final de la temporada esta herrera mandaloriana le pone a él la misión de que tiene que llevar al niño a su raza original o a su mundo original, tiene que llevarlo con su gente, y le da la pista de que había unos hechiceros contra los que pelearon los mandalorianos, que eran los Jedi, que de pronto ellos tienen ni idea de dónde pudo haber venido el niño. Entonces esa es la misión de él en este momento. Está buscando información, pero después de todo lo que sucedió al final de la temporada pasada, vimos que ese escondite de mandalorianos ya no funciona. Entonces él está desconectado en este momento de la red, no sabe a dónde ir, y lo primero que quiere hacer es buscar a otro mandaloriano para poder encontrar alguna manera de reconectarse precisamente con ellos y tener de nuevo un flujo de información que le permita saber hacia dónde ir. Entonces lo vemos buscando información con este tipo que maneja las apuestas de este lugar súper clandestino. Bueno, pasan todas estas cosas, amenazan al bebé, etcétera, etcétera, y finalmente le da la información de que hay un mandaloriano en Tatooine. Entonces obviamente desde ahí nos están haciendo referencia a Boba Fett, están creándonos esta expectativa de ¿será que Boba Fett sigue vivo? ¿Qué es lo que va a pasar con Boba Fett? Porque es el único otro mandaloriano que nosotros hemos visto que se ha encontrado en conexión con Tatooine como tal, pues viniendo desde la saga de las películas originales. Entonces el mandaloriano llega a Tatooine, descubrimos este pueblo en donde hay un sheriff, un comisario, que es el que tiene esta armadura de mandaloriano, que efectivamente sí es la armadura de Boba Fett, y que revela que la obtuvo él de los Yaguas, que probablemente la obtuvieron del desierto después de que Boba Fett de alguna manera escapó o fue digerido del Sarlacc, y pues queda solamente la armadura que es de Beskar. Este pueblo está en medio del desierto y es amenazado por una criatura que es el dragón Krayt, que se come a sus bandas, ataca cosas, y digamos que están tratando de encontrar la manera de deshacerse
del dragón como tal. Entonces terminan haciendo por medio del Mando una alianza con los Tusken Raiders y finalmente van todos juntos a matar al Krayt Dragon. Y el trato que hace el Mando con el comisario es que si logran matar al dragón, el comisario le va a devolver la armadura de Mandaloriano, porque como ya sabemos, según la religión de los mandalorianos, el Beskar les pertenece a ellos. Es algo que es ancestral, que no tiene que tener ninguna otra persona que no sea mandaloriano. Entonces el Mando obviamente quiere recuperar esa armadura, probablemente para si encuentra otro herrero o algo por el estilo, poder dárselo, fundirlo, hacer nuevas armas o incluso repararla de alguna manera. Pero digamos que ya vamos a hablar de esa armadura porque me parece bien interesante. Finalmente logran matar a este dragón, el Mando recupera la armadura, no tiene información todavía de nada y al final se nos revela a Boba Fett, no sé, vamos a hablar entonces paso por paso. Empecemos con el comisario interpretado por Timothy Olyphant, que es Cobb Vanth, que es un personaje que ya había aparecido en otros medios de Star Wars. Para los que no saben muy bien, Star Wars se compone de muchas cosas. Tenemos las películas, los libros, los cómics, videojuegos, incluso tenemos esta serie de televisión, tenemos diferentes cosas que desde que Disney compró Star Wars, todos estos materiales que han salido son canon oficial. Digamos que antes se manejaban muchísimas cosas y entonces teníamos diferentes tipos de canon dependiendo de cuánto respetaran o no el canon oficial que era la historia de George Lucas. Pero entonces tenemos que hace unos años salió una trilogía de libros que se llama Aftermath, que es una exploración un poco de cómo sucedieron ciertas cosas en la galaxia después de la caída del Imperio, que aquí vemos un poco de eso y ahí sale Cobb Vanth en los 3 libros, juega un papel bastante pequeño, pero digamos que se nos va mostrando diferentes cosas. Entonces nos van mostrando ahí cómo llega él a ser el comisario de este pueblo, nos revelan que él era un esclavo, estaba aliado con uno de los servidores antiguos de Jabba the Hutt. Digamos que nos muestran diferentes cosas que tampoco es que sean muy relevantes a lo que está sucediendo en este episodio, pero que nos demuestran cómo se empiezan a utilizar este tipo de personajes muy pequeños o que pueden llegar a ser muy importantes de otras historias para traerlos a las historias del Mandaloriano, que nos habla de una integración cada vez más grande con el universo de Star Wars, además teniendo en cuenta esta figura de Boba Fett, vamos a llamarlo por el momento así, mientras hablamos de él. Al final los rumores de que puede aparecer Ahsoka, los rumores de que puede aparecer Bo-Katan, que digamos que me gusta pero al mismo tiempo no me gusta. Creo que lo más interesante de The Mandalorian como serie es algo que ya mencioné antes en este recap, y es que es algo que nos muestra una historia desde el punto de vista de personajes totalmente nuevos que no tienen una conexión directa con ninguno de los otros personajes que ya conocíamos, que digamos que creo que es una problemática que no solamente sucede en Star Wars, sino que sucede en muchísimas sagas en donde los personajes nuevos tienen que tener alguna conexión directa con algún personaje antiguo, porque si no, no hay ninguna gracia. Entonces, por ejemplo, en la trilogía de las secuelas aparece un personaje nuevo que es Rey y todo el mundo empieza ya a alucinar. Rey es la hija de Luke Skywalker, Rey es la hija de Obi-Wan, es la nieta de no sé quién, termina siendo la nieta de Palpatine, y por alguna razón todo el mundo que quería que ella tuviera alguna relación con alguno de los personajes antiguos, ahora todo el mundo se está arrancando los pelos de la cabeza porque tiene relación con alguno de los otros personajes antiguos. Pero entonces digamos que esa necesidad de estar conectando todo el tiempo las cosas no me parece tan positivo. Digamos que Star Wars es un universo gigantesco. Me parece muy interesante ver estas pequeñas secuelas de los eventos que nosotros ya conocimos. Por ejemplo, lo que cuenta aquí el comisario Cobb, lo que dice como vimos cómo explotó la segunda estrella de la muerte, había caído el Imperio, pero aún así las cosas no mejoraron. Los mineros llegaron, se tomaron el pueblo y después de eso, por el azar, fue que yo terminé con la armadura de Mandaloriano y terminé recuperando el pueblo. Pero entonces esas pequeñas consecuencias, o lo que veíamos en la primera temporada, todos estos pueblos y todas estas ciudades
de planetas del borde externo en los que igual sigue habiendo presencia del imperio, en donde todavía hay un mod, en donde vemos todas estas secuelas de las guerras, vemos los cascos puestos en estacas, vemos todos estos asuntos que nos dejan ver, sí, claro, esto pertenece a nuestro universo principal y todo lo que sucedió en el universo principal tiene consecuencias acá. Pero no hay una relación directa, o sea, no es como si el Mando fuera el hijo de Luke Skywalker simplemente por hacerlo el hijo de Luke Skywalker. Entonces digamos que en la medida en la que se nos conecte con esos otros personajes que ya conocemos, no sé exactamente qué tan positivo vaya a ser, porque igual creo que todos nos vamos a emocionar muchísimo. O sea, si sale una Ahsoka Tano, creo que todos vamos a estar gritando de la emoción. Si sale una Bo-Katan, vamos a estar gritando de la emoción. Bueno, digamos que hay muchas cosas que son muy interesantes que como fan pueden llenarlo a uno muchísimo, pero que más allá de eso llegan a ser realmente necesarias en la historia, porque tenemos esta revelación al final del episodio de este personaje que entre más lo pienso no hay ninguna otra opción que sea Boba Fett. Entonces es bien interesante. La última vez que vimos a Boba Fett lo vimos cayendo y siendo comido básicamente por el Sarlacc, y hay muchas cosas que entran a jugar aquí, porque digamos que yo estuve pensando todo el episodio constantemente que finalmente el Mando iba a dejarle la armadura a el comisario, porque se iba a dar cuenta de que no era una armadura verdadera de Mandalor. Porque tenemos que tener en cuenta el canon actual de Star Wars, y en el canon actual de Star Wars Boba Fett no es un mandaloriano. Ya sabemos que cualquiera puede ser un mandaloriano desde que llegue, se adhiera a la religión de ellos. Yo supongo que tiene que haber unos entrenamientos, unas pruebas, diferentes cosas como para que uno llegue a ser mandaloriano. Pero más allá de eso, según lo que nos explican en la Guerra de los Clones, tenemos que Obi-Wan llega en todo este asunto de Mandalor que sucede ahí. Hay un momento en el que Obi-Wan trae a Jango Fett a la conversación, y lo que dice uno de los altos mandos de Mandalor es como: este tipo no es un mandaloriano, no tenemos ni idea de dónde sacó la armadura, pero este tipo no es un mandaloriano. Entonces, si Jango Fett no es mandaloriano, Boba Fett tampoco es mandaloriano como tal. Y digamos que nos han vendido el Beskar como este material básicamente indestructible. Todos los otros mandalorianos que hemos visto con armadura de Beskar, sus armaduras están impecables. O sea, sí, se ensucian, reciben todos estos golpes, que de hecho vemos eso al comienzo de este episodio cuando el Mando tiene que luchar contra todos estos tipos, que esa escena me pareció increíble. Esa escena me pareció realmente genial cuando le pegan en el casco, y como ver esas propiedades de este metal un poco más en acción, y estas cosas me gustó muchísimo. Pero volviendo al punto, ninguna otra armadura de mandaloriano que nosotros hemos visto tiene las hendiduras o las fallas que tiene la armadura de Boba Fett. La armadura de Boba Fett tiene por acá una hendidura, en los cubrehombros también tiene diferentes hendiduras, lo que me llevaba a pensar a mí, pues si Jango no era un mandaloriano, Boba tampoco es un mandaloriano, simplemente están utilizando de alguna manera la reputación de los mandalorianos para hacerse un nombre para sí mismos, que vemos que el sheriff, el comisario, lo está haciendo en este episodio. O sea, él simplemente se pone la armadura y dice como: ya saben que soy, sabrán que nosotros somos buenos para matar, y termina espantando a los mineros y todas estas cosas, y es como esta leyenda de los mandalorianos que ya también hemos visto en la primera temporada de la serie. Pero entonces yo siempre pensé, o estuve pensando a lo largo de todo el episodio, como: ok, esto es lo que va a suceder. Al final van a lograr matar al dragón y el comisario se va a quitar la armadura, se la va a entregar, y el man va a decir como: ah, no, pero esto no es Beskar, esto es falso, quédese con la armadura, o algo por el estilo. Pero no, entonces eso nos lleva a pensar: ¿dónde consiguió Boba Fett su armadura? No creo que haya... pudo haber conseguido Beskar de alguna manera y haber forjado la armadura, o pudo haber matado a un mandaloriano y logrado hacerse con las diferentes partes de la armadura él mismo. Que es posible, pues finalmente Jango Fett era muy hábil y sus habilidades se transmitieron a Boba, entonces Boba también era muy capaz en diferentes cosas, entonces pudo haber logrado matar a un mandaloriano y hacerse con su armadura, listo. Pero entonces volvemos, la última vez que vimos a Boba Fett estaba cayendo en el pozo del Sarlacc,
y ahora solo nos encontramos con la armadura. Entonces es como, ok, la armadura es súper hiper mega durable, tiene sentido si es Beskar y efectivamente termina siendo Beskar. Entonces puede que Boba como persona orgánica no hubiera sobrevivido la digestión del Sarlacc, pero la armadura sí, por el material de la cual esté hecho. Entonces digamos que tiene sentido que de pronto el Sarlacc solamente hubiera devuelto o sacado la armadura de alguna manera, pero nos revelan que lo que potencialmente sucedió es que Boba Fett con su armadura lograron escapar de alguna manera de el Sarlacc, y creo que aquí nos muestran cómo podría ser posible con este mismo episodio, porque sabemos que el Krayt Dragon se comió al Sarlacc, venció a un Sarlacc, y además lo vemos expulsando todo este ácido estomacal que derrite de una vez a cualquier criatura que entra en contacto con él. Pero el plan final de el Mando es que el dragón se lo coma a él, y aún así, más allá del ácido, más allá de todas estas cosas, pareciera ser que la armadura lo protege lo suficiente como para que él pueda salir ileso de todo esto. Lo que quiere decir que probablemente un Boba Fett, así se lo haya comido el Sarlacc, también habría podido salir victorioso y habría podido salir vivo, teniendo en cuenta la protección que él le daba a su armadura de Beskar. Entonces se nos presenta esta figura al final, que pues es Temuera Robinson, que es el actor que fue Jango Fett en la trilogía de las precuelas y sobre el que fueron modelados todos los otros clones que conocemos de ahí en adelante. Pero cuando dije ahorita que básicamente la única posibilidad que quedaba era que él fuera Boba Fett, es porque nosotros conocemos cuál es el funcionamiento de los clones. Cuando se crearon los clones en camino, lo que hacían era clonar a Jango Fett y después artificialmente generar el proceso de envejecimiento de los clones para que estuvieran como en su madurez adulta para poder entrar a batalla. Tenemos diferentes cosas en las dinámicas de envejecimiento como tal de los clones. Además tenemos que después de cierto tiempo dejan de ser producidos completamente. Entonces para este punto de la historia en el que estamos, o ya no queda ningún clon, o los clones que quedan son hombres bastante mayores. Y este que vemos al final no es tan así, o sea, no está en la edad que estaba Jango Fett, está un poco mayor, pero no está en la edad en la que tendría que estar un clon. Y el único clon que tiene una dinámica diferente es Boba Fett, porque Jango lo pidió expresamente, que le dejaran a uno que creciera de manera natural, que envejeciera de manera natural para poder él tomarlo como hijo y entrenarlo, y eso fue Boba Fett. A menos que exista algún otro clon que tenga esas mismas condiciones, que tenga esas mismas características, lo único que nos queda es que este personaje es Boba Fett. Pero entonces ahí es donde vuelve a entrar esta dualidad de la que hablaba ahorita. Nos muestran a Boba Fett, si este personaje efectivamente es Boba Fett, y es como, genial, es Boba Fett, cómo sobrevivió, qué fue lo que pasó, por qué ha estado todo este tiempo ahí en Tatooine sin hacer nada, porque no ha tratado de recuperar su armadura, o qué es lo que está pasando aquí. Pero por otro lado, ¿cuál es la necesidad? Pues, o sea, igual falta. Quién sabe si con esto nos van a introducir una historia súper, hiper, mega genial y nos van a mostrar todas estas otras cosas. Pero no entiendo en este momento cuál es la necesidad específica de traer de nuevo a la vida, porque básicamente estaba muerto, pero traer de nuevo a la vida a un personaje como Boba Fett. Porque además el mismo personaje de Boba Fett es un personaje bien enigmático, no solamente desde su punto de vista en la historia y el papel que cumple en la historia de Star Wars, sino el papel que cumple en el fandom. Si nosotros lo vemos de manera realmente objetiva, Boba Fett es un personaje que tiene muy poco tiempo en pantalla y hace muy pocas cosas en lo que es la trilogía original, pero de alguna manera se ha convertido en un favorito del fandom, y de hecho a partir de este favoritismo que existe hacia este personaje, que aparece muy poco y que dice muy poco en las películas originales, es que empieza a construirse lo que son las leyendas de los mandalorianos precisamente, y por lo que tenemos en este momento la serie de The Mandalorian. Pero digamos que es algo que realmente no me he podido explicar a lo largo del tiempo, y es por qué se genera toda esta fascinación detrás de Boba Fett. ¿Qué es lo que le gustó tanto inicialmente a la gente de Boba Fett?
¿Y qué papel puede realmente cumplir Boba Fett en este momento? Porque creo que esa realmente es la pregunta más importante, más allá de cómo sobrevivió, más allá de todo lo que ha pasado. ¿Por qué? ¿Y cuál es el papel que puede llegar a cumplir un personaje como este en una serie o en el canon o en la historia actual que nosotros estamos viendo desarrollarse de Star Wars? Porque lo vimos a él ver al Mando irse y él simplemente se quedó en Tatooine. Pero entonces ya sabemos que todos estos personajes que aparecen en todos estos episodios de The Mandalorian vuelven a jugar un papel después en episodios más adelante. Entonces yo creo que lo más obvio es que en algún momento de la serie, ya sea hacia el final, cuando el Mando tenga que volver a reunir un equipo o algo por el estilo, vuelva a aparecer el personaje de Timothy Olyphant. No creo que simplemente nos hayan mostrado a este Boba Fett o a este personaje clon como para nada. O sea, obviamente tiene que jugar algún papel de aquí en adelante, ya sea en el próximo episodio o más adelante, pues porque digamos que si él se ha quedado todo este tiempo en Tatooine, simplemente ver a otro mandaloriano lo va a llevar a querer dejar Tatooine para perseguirlo de alguna manera. ¿O por qué este personaje que se deshizo de su identidad como tal, que sabe que otra persona está utilizando su armadura y no ha querido recuperarla en todo este tiempo, por qué ese personaje volvería a introducirse en la historia? ¿O qué es lo que haría que este personaje se vea obligado a volver a ser introducido en una historia de este tipo o en una dinámica interestelar de este tipo como la que vemos en el Mandaloriano? Entonces digamos que creo que se reduce un poco la posibilidad. Tenemos que el Mando todavía está en Tatooine, a menos que el próximo episodio comience con él en el espacio ya de una vez, pero tal vez en este segundo episodio en donde vamos a ver cómo va a jugar realmente este personaje de clon y nos van a hacer la revelación de si es o no Boba Fett o algo por el estilo. Sí, no sé, tengo como muchas dudas, tengo como muchas expectativas, pero está interesante, está bastante interesante. Por otro lado, y para terminar, vamos a discutir otros asuntos menores que me gustaron mucho, como por ejemplo la nave en la que iba Cobb Vanth, que es muy parecido a uno de los propulsores que utilizaba Anakin en su pod racer. Tiene un diseño muy parecido. No sé si realmente sea una parte del pod racer de Anakin que vimos en el episodio 1, o si sea simplemente como para llevarnos a una referencia a este tipo está utilizando una parte de un pod racer. Acuérdense de esa escena increíble de episodio 1 de la carrera. Y por otro lado tenemos el mismísimo Krayt the Dragon, que es bastante interesante porque entra a jugar con algo que vimos en la trilogía original, y es ese primer momento en el que aparece Obi-Wan a salvar a Luke Skywalker de los Tusken Raiders, que hace un sonido, imita un sonido y dice que los Tusken son bastante duros, pero que aún así le temen a ciertas cosas. Y en los juegos de cartas originales de Star Wars había una carta que era el aullido del Krayt Dragon, y aparecía Obi-Wan en ese momento, lo que había llevado a muchas personas a decir, claro, lo que está haciendo Obi-Wan es imitar el rugido del Krayt Dragon para ahuyentar a los Tusken Raiders que están sobre Luke y así salvarlo. Y creo que esto lo confirma de alguna manera, porque según lo que nos cuentan aquí, los Tusken a lo largo de muchas generaciones han estado investigando los comportamientos del Krayt Dragon para poder tenerlo en los mejores términos. Todavía no han podido matarlo, pero aún así saben sus comportamientos, saben que si le dan comida se va a quedar dormido más tiempo, bueno, como diferentes cosas. Entonces y vemos que también le temen mucho, entonces digamos que tendría sentido que Obi-Wan imitara el sonido del dragón para ahuyentarlos a ellos. Y además de eso, también ya habíamos visto algo de un Krayt Dragon antes en Star Wars, y era precisamente en ese episodio 4 cuando C-3PO va caminando por el desierto y hay un momento en el que aparece un esqueleto grandísimo detrás de él ahí en medio del desierto. Ese era también un esqueleto de un Krayt Dragon. Por el momento no tengo nada más que decir con respecto a este episodio. Me gustó bastante, tengo como más que dudas muchas expectativas para lo que va a suceder en esta segunda temporada, ver
cómo va a avanzar toda esta historia, van a finalmente encontrar algún camino hacia el mundo de los Yodas o qué es lo que va a pasar. Quiero mucho ver y me alegra muchísimo que la serie esté de vuelta. Entonces, por favor, déjenme abajo en los comentarios todas sus opiniones al respecto. ¿Qué les pareció a ustedes este primer episodio? ¿Qué les parecieron los personajes que nos presentaron? La revelación potencial de este Boba Fett. ¿Creen que es Boba Fett o creen que es otro personaje diferente? ¿Cómo creen que sobrevivió? ¿Cuáles creen que van a ser sus motivaciones de aquí en adelante? ¿Por qué estuvo escondido en Tatooine todo este tiempo? ¿Por qué no quiso recuperar su armadura? ¿Cómo va a jugar de ahora en adelante en lo que queda de la segunda temporada que hasta ahora está comenzando? Por favor, escríbanme todo eso abajo. Muchísimas gracias por ver este video, denle like, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar, suscríbanse al canal si son nuevos, si ya son suscritos, ha vuelto. Denle click a la campanita para activar las notificaciones y se van a enterar de todo lo que sucede aquí en YouTube cuando subamos nada de. También pueden seguirme en las redes sociales que ven aquí abajo, que encuentran en la descripción del video. Aquí pueden suscribirse al canal, aquí pueden ver más videos. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.